Yo creo que tendríamos que pintarla verde, amarillo y celeste a la bandera. No, pintémosla roja y blanca. Roja y blanca nada más, pero fíjate que tenemos un montón de colores, tenemos 8 colores. Tenemos celeste, amarillo, verde, rojo, blanco, rosado, violeta, negro. Pintémosla de 2 colores. No. Nos dijeron que tenían que ser solo de 2 colores. ¿2 colores? Bueno, entonces, primero quiero saber cuáles serían todas las posibles combinaciones de a 2 colores de todos estos 8 para después elegir la mejor. No, qué complicado eso. Pintémosla rojo y blanco y listo, fue. Este es un típico caso de combinatoria. Tengo 8 colores distintos y quiero saber de cuántas maneras puedo agrupar los dados. Problemas como este, el hombre encontró muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Estos están íntimamente relacionados con la combinatoria y a su vez con la probabilidad. En cuanto al concepto en sí, la probabilidad y el azar siempre han estado en la mente del ser humano. Los sumerios y los asirios usaban un hueso del talón de los caballos que tallaban para que pudieran caer en distintas posiciones. O sea, construyeron dados. La Edad Media termina en el año 1453 con la caída de Constantinopla por parte de los otomanos, dando paso a la etapa conocida como el Renacimiento. A partir de esta etapa, con el avance de las matemáticas y la filosofía, se empieza a dar una explicación coherente a muchos fenómenos que no seguían un patrón determinístico, sino aleatorio. En 1623 nació Blaise Pascal, que fue un matemático, físico y filósofo religioso francés. Entre todos sus aportes a la matemática general, fueron sus estudios sobre la teoría de la probabilidad lo que lo llevó a publicar en 1653 el Tratado de Triángulo Aritmético que lleva su nombre. La primera diagonal son solamente unos, acá. La segunda diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, son todos los números consecutivos. La tercera diagonal, 1, 3, 6, 10, son los números triangulares. Estos números triangulares es un patrón de puntos que forma un triángulo, como cuando añadimos una fila de pinos para jugar al bowling. Si contamos el total, se encuentra el siguiente número de la sucesión. La expresión que modeliza a los números triangulares es n por n más 1 dividido 2. Para mi primer número de la sucesión, para n igual 1, tengo 1 por 1 más 1 sobre 2. Esto es igual a 1. Para n igual 2, para mi segundo número de la sucesión, tengo 2 por 2 más 1 sobre 2. Esto es 3. Para n igual 3, para mi tercer número de la sucesión, tengo 3 por 3 más 1 sobre 2. Y esto es igual a 6. Y así voy a ir encontrando todos los números de mi sucesión, de los números triangulares. Otra particularidad del triángulo de Pascal es que si recorremos el triángulo por las filas nos encontramos con los números combinatorios, o sea, de cuántas formas podemos elegir cada elemento de un conjunto n. En el caso de la bandera, Gabriel quiere ver de cuántas maneras puede agrupar de a 2 entre 8 colores distintos. Podríamos ponernos a pensar una por una las combinaciones, pero no sabríamos si las encontramos todas. Gracias al triángulo de Pascal podemos hallar esa respuesta. Nos vamos a la fila 8, teniendo en cuenta que está la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que contiene los siguientes elementos. 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 y 1. Como son dos colores los que tenemos que utilizar para combinar, tenemos que usar la segunda diagonal, siendo esta la diagonal 0, esta la diagonal 1 y esta la diagonal 2. Hacemos coincidir la fila 8, que dijimos que era esta, con la segunda diagonal y nos da 28 combinaciones posibles. ¿Y? ¿Ya elegiste? Estoy anotando. Celeste y rojo, violeta y verde. Ya tengo 13 y no se me ocurren más combinaciones. Pero son 28 combinaciones distintas. ¿28 combinaciones? Bueno, listo. Pintemos la roja y blanca. ¿Qué haces, Javi? ¿Qué haces con la compu? Estoy armando un Excel. ¿Un Excel? ¿Para qué un Excel? Me quiero ganar la lotería. ¿Y cómo vas a saber qué números van a salir? Bueno, en realidad no sé qué números van a salir, pero sí sé qué números tienen más posibilidades de salir. Poco a poco otros matemáticos fueron interesándose por esta clase de propuestas.
Jacob Bernoulli fue un destacado matemático y científico suizo. Sus contribuciones a la teoría de las probabilidades fueron de extraordinaria importancia. Por ejemplo, elaboró la ley David de los grandes números. Supongamos que hacemos un experimento aleatorio donde solo se pueden obtener dos resultados. Por ejemplo, lanzar una moneda y ver si salió cara o cruz. Si nuestra moneda no está trucada, la probabilidad de que salga cara será el 50% y la probabilidad de que salga cruz será también el 50%. Si repetimos el experimento algunas veces y contamos el número de caras que salieron, es posible que al principio ese número no coincida exactamente con el 50% de los lanzamientos. Pero si repetimos este experimento muchísimas veces, el número de caras se va a aproximar cada vez más al 50%. Mira, fíjate. De lunes a domingo yo voy marcando todos los números que van saliendo en la lotería. Los primeros 10 por lo general siempre. Cada número, ya sabemos que del 0 al 99 tiene las mismas posibilidades de salir. Pero a medida que va pasando el tiempo yo voy notando que algunos números ya salieron muchas veces, otros salieron pocas veces. Lo que yo voy haciendo es, en este Excel voy llenando todos los números y a medida que va creciendo mi base de datos, me voy dando cuenta de qué números tienen más posibilidades de salir. Pero ni te molestes, si el agenciero puso en el cartel de la esquina que fija el 35, así que... Bah. ¿Qué estás haciendo, José? ¿Qué haces, David? Mirá, quiero ir al cine y no sé qué película ir a ver. Esta está buena. Esa, dicen las críticas que ya la fueron a ver casi toda la gente. El 80% de las personas ya la fueron a ver, parece que está muy buena. Mirá vos, porque yo quiero ir con 4 amigos, ¿viste? Pero no sé si ya fueron a verla. Aunque sea que me acompañen 2. Bien, o sea que vos me estás preguntando qué posibilidades hay de que 4 de tus amigos haya 2 que no la hayan visto, si de la población total ya la vieron el 80%. Claro. Bien, yo te lo voy a responder. En la segunda mitad del siglo XVII la ciencia avanzaba de forma imparable. Los estudiosos comenzaron a preguntarse cómo ocurren las cosas. Investigaban y expresaban sus observaciones en un lenguaje matemático exacto. En medio de esta revolución científica nació Abraham de Moivre, y nadie imaginaba al principio que iba a contribuir decisivamente al desarrollo de las matemáticas y la estadística. Abraham de Moivre fue autodidacta en cuanto a su formación matemática. Su obra, La doctrina de las suertes, publicada en 1718, es fundamental. En ella expone la probabilidad binomial, investigó las estadísticas de la mortalidad y postuló la ley de Moivre. Esta se utiliza para poder calcular probabilidades en los casos donde hay solamente dos salidas. Por ejemplo, vivo, muerto, tiene o no tiene, cara, seca, éxito, fracaso. La fórmula es la siguiente. X es la cantidad de éxitos que nos exige el problema. N es la cantidad total de experimentos. P es la probabilidad de éxitos y Q es la cantidad de fracasos. N sobre X es un número combinatorio. Bien, en el caso del cine, del problemita del cine que tenemos, N es igual a 4, X igual a 2. Las posibilidades de éxito, dijimos el 80%, o sea 0,8. Y las posibilidades de fracaso, 0,2. Esta es nuestra fórmula que estábamos utilizando recién, la vamos a reemplazar. N, tenemos que es 4, y X es 2. Este es un número combinatorio. Por P, que es 0,8, al cuadrado, por las posibilidades de fracaso, 0,2, elevado a n menos x. O sea que tenemos 4 menos 2, 2. Vamos a hacer esto con la cálculo. Tenemos 4 factorial, sería 4 por 3. 2 factorial sería 2. Eliminamos todo el resto. 0,8 al cuadrado, 0,64 por
0,04. Igual 0,15. Bien, 0,15. ¿Qué me dice ese 0,15? Si tomamos que el 1 es la posibilidad de que ocurra un suceso y 0 que sea imposible, 0,15 está más cerca de lo imposible de que ocurra. O sea que tenés 0,15 de posibilidades. Está medio difícil. Me quedo en casa y miro Netflix, ya fue. Listo. Qué mal, loco. Esté solo. ¿Por qué no te vas a comprar una factura? No, otra vez yo no, papá. Bueno, hagamos una cosa, tira igualdad. Bueno, dale. El que saca el número más chico va. Hagámoslo más interesante. Si sale par, vas vos. Y si sale un 3 y un 5, voy yo. No me estarás estafando, ¿no? En inglés, Thomas Bayes también contribuyó con el teorema para probabilidades condicionales. Estudió el problema de la determinación de la probabilidad de las causas a través de los efectos observados. El teorema que lleva su nombre se refiere a la probabilidad de un suceso condicionado por la ocurrencia de otro suceso. El italiano Joseph Lagrange, junto a Thomas Bayes, unificó todas las ideas que sobre probabilidad existían hasta ese momento, compilando la primera teoría general de las probabilidades. El francés Pierre-Simon Laplace publicó en París su obra Teoría analítica de las probabilidades, donde hace un desarrollo riguroso de la teoría de la probabilidad. A partir de Laplace, las dos disciplinas, cálculo de las probabilidades y estadística, que hasta ese momento habían permanecido separadas, se fusionaron de manera que el cálculo de las probabilidades se constituye en el andamiaje matemático de la estadística. Uno de los aportes que realizó Laplace fue la regla que lleva su nombre, la cual se aplica solo a sucesos elementales equiprobables, o sea, que tienen la misma probabilidad de ocurrir. La regla de Laplace dice que la probabilidad de que ocurra un suceso es igual al cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Imaginemos el suceso A, que consiste en sacar un número par en el dado. Mis casos favorables son 3. Que salga el 2, que salga el 4 o que salga el 6. Y mis casos posibles son 6. Que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4, el 5 y el 6. Entonces tengo 3 casos favorables sobre 6 casos posibles. Esto es igual a un medio. O sea, un 50% de probabilidades. Ahora imaginemos el suceso B, que consiste en sacar 3 o 5 con un dado. Mis casos favorables son 2, que salga el 3 y que salga el 5. Mis casos posibles son 6, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que tengo 2 sobre 6. Esto es igual a un tercio. Evidentemente me estabas embaucando. ¿Viste? Por tramposo te tengo que ir a comprar las facturas. Bueno, está bien. Voy a traer puro vigilante. Como vos. José, ¿qué cara? ¿Estás más preocupado que de costumbre? Sí, mañana tengo un final, ¿viste? Y tengo que preparar 25 temas. Solamente estudié 15 de todo este programa. De todo el programa preparaste 15 nada más. Y son 25. ¿Y cómo te los tomas? Se eligen 2 temas al azar. Me van a elegir uno de estos temas. Bien. Pero, o sea, está todo bien con eso. Pero mirá si justo me tocan 2 temas que no estudié. Y está difícil. El alemán Karl Gauss es considerado como el más grande matemático del siglo XIX y junto con Arquímedes y Newton forma parte de los 3 más grandes matemáticos de todos los tiempos. Si bien la distribución normal fue reconocida por primera vez por Moir, como ya hemos visto, fue Gauss quien elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva, de ahí que también se la conozca más comúnmente como la campana de Gauss. El francés Simon Denis Poisson ideó la distribución probabilística que lleva su nombre y que se aplica a fenómenos poco comunes o extraños. Fue muy amigo de Laplace y de Lagrange. Poisson publicó alrededor de 400 artículos de matemática y estadística. Pese al éxito de las aplicaciones, se oyeron voces de disconformidad a la definición clásica de probabilidad,
que exigía con antelación saber que todos los eventos eran igualmente posibles. Construyó así una probabilidad que permitía describir el fenómeno en términos matemáticos en lo que se refería a la trayectoria y posición de las partículas a través del tiempo. El trabajo de Wiener sobre el movimiento browniano permitió formular un problema de cálculo de probabilidades que utilizaría 10 años más tarde Kolmogorov para la formalización del cálculo de probabilidades. El norteamericano Norbert Wiener desarrolló una medida de las probabilidades para conjuntos en los que los trayectos no son diferenciables en ningún punto, asociando una probabilidad a cada conjunto de trayectorias. El ruso Andrei Kolmogorov realizó su primer trabajo evaluando los estudios sobre probabilidades efectuados entre los siglos XV y XVI, apoyándose en los trabajos de Bayes. En 1924 comenzó su interés por la teoría de la probabilidad, la cual lo consagró. En 1927 había completado sus investigaciones sobre suficiencia y condiciones necesarias de la ley débil de los grandes números, empezado por Jacob Bernoulli. En 1930 obtiene la ley fuerte de los grandes números. Kolmogorov estableció, con sus axiomas para el cálculo de las probabilidades, las bases matemáticas para asentar la teoría, con lo cual, además, se aclaran las aparentes paradojas existentes hasta el momento. Los axiomas de Kolmogorov dicen lo siguiente. El primer axioma: la probabilidad de cualquier suceso va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. No hay probabilidades negativas ni mayores que 1. El máximo es 1, la seguridad total de que un suceso va a ocurrir. El segundo axioma dice que la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. Y el tercer axioma dice que si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de que ocurra al mismo tiempo es igual a 0. Kolmogorov también anunció las propiedades de la probabilidad. La primera propiedad dice: la suma de las probabilidades de un suceso y su contrario vale 1. La segunda propiedad dice que la probabilidad del suceso imposible es 0. La tercera propiedad dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de las probabilidades restándole la probabilidad de su intersección. Si un suceso está incluido en otro, su probabilidad es menor o igual a la de este. Bien, José, mirá. Según la primera propiedad de Kolmogorov, la probabilidad de que te toque al menos un tema de los que estudiaste es 1 menos la probabilidad de que te toque ningún tema de los que estudiaste. O sea, esto sería: la probabilidad de que te toque un tema que vos sepas es igual a 1 menos la probabilidad de que te toque un tema que vos no sepas. La probabilidad de que te toque un tema que vos no sepas es: tenemos 25 temas y hay 10 que vos no sabés, pero sacan 2 veces los temas. O sea que a la segunda vez ya van a haber 24 temas y hay 9 que vos no conocés. Vamos a hacer esta cuenta. $0.85. ¿Qué significa este 0.85? Recordemos que 1 es la posibilidad, la probabilidad total de que salga algo y 0 es de que no ocurra nunca. 0.85 es lo mismo que decir 85% de probabilidades de que esto se cumpla. O sea, dicho en criollo, tenés un 85% de probabilidades de que te tomen un tema que hayas estudiado. Joya, bastante. Sí, igual yo te recomendaría que estudies un poquito los temas que tenés bien flojos. Viste que la probabilidad se hace robar. La probabilidad se aplica cotidianamente en las ciencias para establecer diferencias estadísticas entre tratamientos, la optimización y dosificación de alimentos para animales. Por ejemplo, se puede predecir la producción de la leche de una vaca en función a su edad, al consumo de alimento, el tipo de pasto que ha consumido, el número de partos que ha tenido, entre otras variables. Además de ser una teoría matemática, la probabilidad nos da una forma de pensar sobre las cosas que ocurren en el universo, desde las más abstractas hasta las más concretas, cuando tomamos conciencia de su naturaleza aleatoria. Hoy en día la teoría de la probabilidad es una rama importante de las matemáticas, con sus propios conceptos, métodos, resultados y su didáctica característica. Tiene relaciones profundas con otros campos de las matemáticas e innumerables usos teóricos y aplicaciones prácticas en otras ciencias y en la tecnología, así como implicaciones que nos afectan más de lo que nos imaginamos. Grabando. Espera que lo...
La primera diagonal... Interceptamos... No, ya me... Esta sucesión, sus contribuciones a la teoría de las probabilidades... Grabando. Ahora junto con Arquímedes y Newton, forma parte de los tres más grandes... Fue Gauss quien por primera vez por ecuación de la curva, y ahí también es... ¿Cómo es? Se oyeron voces muy... ¿Cuál lo consagró? Sigo. Dale. Si sale par... Grabando. En 1924 comenzó su interés por la teoría de la... No puedo ver. Suma de las probabilidades de un suceso, ¿no? Vamos, ¿no? Bueno, dale. Si el que saca el número más chico va. Anunció las propiedades de la propiedad... No. Tercer probabilidad... No. Sigo. Me dejan elegir uno de esos. Mirá, elegir uno de esos. Elegir uno de esos. La probabilidad, tipo de pasto, matemática, la probabilidad nos da... Grabando.